Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fue un político brasileño, 4 veces presidente de la República. De 1930 a 1934 fue dirigente de un gobierno provisorio. De 1934 a 1937 estuvo al mando de un gobierno constitucional. De 1937 a 1945 fue dirigente del Estado Novo, su periodo de mandato más importante por las numerosas reformas que llevó a cabo. Y finalmente en 1950 fue electo para ser presidente hasta 1954, donde se suicidó de un tiro. Además de esto, Vargas ya había ejercido cargos políticos. En 1909 fue electo diputado estatal y reelecto en 1913. En 1923 fue electo diputado federal del Partido Republicano Riograndista. De 1926 a 1927 trabajó como ministro de Hacienda. Cursó una carrera militar y también se licenció en Derecho. El 3 de noviembre de 1930, después de la Revolución de 1930, Vargas llega por primera vez al poder. La Revolución de 1930. La Revolución de 1930 empezó con el incumplimiento de la política del café y leche, que era similar a la que se aplicó en el Frente Nacional en Colombia, en la que dos partidos políticos o dos sectores presentaban un candidato, este era dirigente y al siguiente mandato le tocaba a la otra parte. En el momento, el mandatario Washington Luis presentó como su sucesor a Julio Prestes, y esto desencadenó en una oposición por parte de los Minas Gerais, que llevó a la creación de la Alianza Liberal en 1929. Con con el nombramiento de Julio Prestes como sucesor de Washington Luis, se terminó la política del café y leche. Con la finalización de la política del café, la Alianza Liberal presentó a sus dos candidatos, Getúlio Vargas y João Pessoa, y su oposición presentó a Julio Prestes para las elecciones como candidatos. El 1 de marzo de 1930, Julio Prestes fue electo presidente, pero la Alianza Liberal nuevamente se opuso a esta victoria de Julio Prestes, pues considera que había ocurrido un fraude electoral. Bueno, esto llevó a la planeación de una conspiración en contra de Julio Prestes. João Pessoa es asesinado presuntamente por partidarios de Sao Paulo, de donde provenía Julio Prestes, y esto generó conflicto. Entonces, para evitar un conflicto interno a gran escala en Brasil, la Junta Militar tomó el mando y el 3 de noviembre de 1930 ordenó que Getúlio Vargas fuese dirigente del gobierno provisorio, y así es como este llega al poder. El gobierno provisorio. De entre las características más importantes de este gobierno y los mayores cambios y reformas que hubo, está, por ejemplo, que pocos políticos de la oposición ocuparon cargos gubernamentales. Además de eso, y quizá la reforma más importante, fue la creación del Ministerio de Trabajo, de Industria y Comercio, de Educación y de Salud. En 1931 se creó la Ley de Sindicatos, que hacía obligatoria la aprobación de los estatutos de los sindicatos por parte del Ministerio de Trabajo. Hay que anotar también, por ejemplo, que gracias al Ministerio de Educación y de Salud, la educación se volvió accesible a la mayoría de la población obrera principalmente y tuvo más calidad. También, por otra parte, Vargas implementó el Código de las Aguas, que consistía en hacerse propaganda de él por medio de los radios y desacreditar a la oposición por medio de los mismos. El gobierno constitucional. En el gobierno constitucional, lo más grande a destacar en términos de reformas sociales y económicas fue la Constitución de 1934, en la que, por ejemplo, se establecía que la educación debía ser obligatoria, gratuita y religiosa, y además se amplió la cobertura de la educación para hacerla ya total en el país. Además, se instauró un servicio militar obligatorio. En el gobierno constitucional se dio el primer paso que culminaría en el Estado Novo, cuando el 27 de noviembre de 1935 la ANL, Alianza Nacional de Liberación, dirigida por los comunistas,
intentó llevar a cabo un golpe de Estado, conocido como la Intentona Comunista. Este golpe de Estado falló y muchos miembros de la ANL y muchos comunistas importantes de Brasil fueron llevados a prisión. Después de la intentona comunista se implantó un estado de sitio y hubo mucha inestabilidad política en Brasil y finalmente todo esto culminó en el Estado Novo. Para 1938, después de la inestabilidad política y de los estados de sitio, se tenía planeado realizar elecciones. Sin embargo, en 1937 se destapó o se rumoreó que había un plan comunista, conocido como el Plan Cohen, para llegar al poder. Esto creó cierta confusión y más inestabilidad política, y el 10 de noviembre de 1937 Vargas, sin que se le pusiera mucha resistencia, llevó a cabo un golpe de Estado con el cual se consolida en el poder. Entre sus primeras maniobras políticas, determinó el cierre del Congreso, además de que creó una nueva constitución en la cual se le otorgaban al presidente el control de los poderes legislativo y judiciales. También Vargas ordenó el fin a los partidos políticos, eliminando así cualquier tipo de democracia. Y esto llevó a que el 11 de mayo de 1938 hubiese un intento de poner a Vargas en el poder, conocido como levante integralista, pues fueron los integralistas quienes trataron de deponer a Vargas, pero no consiguieron su objetivo. Continuando con el Estado Nuevo, Vargas se preocupó mucho por la industria y llevó numerosas reformas en busca del crecimiento de esta, de la nacionalización de esta y del fortalecimiento de esta. Así, por ejemplo, creó el Consejo Nacional de Petróleo, que luego en 1951 adoptaría el nombre de Petrobras, actualmente una gran empresa petrolera. Con la ley de 1940 garantizó la seguridad social, garantizó un salario mínimo y un horario de trabajo de 8 horas, antes no estaban estipulados. Siguió reformando la salud y la educación para mejorarle la calidad. Bueno, le puso un impuesto a la renta. En 1943, con la consolidación de las leyes del trabajo, estableció los parámetros para un descanso laboral, la estabilidad laboral, el trabajo de menores, por ejemplo. Y con esto se ganó mucho el apoyo de las masas, quienes por primera vez se vieron apoyados por un dirigente. En el tema de la oposición, Vargas controló los medios de comunicación y les impuso una censura para que no dijeran lo malo de su gobierno, sino lo bueno, y así también se ganara el apoyo de la gente. Gobierno electo. Entre 1950 y 1954, Vargas no llevó a cabo tantas reformas como tal vez lo había hecho en el Estado Nuevo. Fue electo el 3 de octubre de 1950 y realizó algunas reformas políticas un poco polémicas, por ejemplo, aumentar el salario mínimo en un 100%. Además creó Petrobras, que venía ya con la creación del CNP, Eletrobras, que es la empresa encargada de la generación y distribución de energía en Brasil, aún vigentes ambas. Y pues realizó ciertos cambios de las reformas que había hecho anteriormente. El 5 de agosto de 1954 hubo un atentado en contra de Vargas en el cual murieron varios ministros y varios funcionarios de su gobierno. Vargas siempre culpó a la oligarquía brasileña de esto, eso lo expresó en su carta de testamento. Y pues debido al atentado, Vargas se suicidó de un tiro y antes de hacerlo dejó una carta, una muy famosa carta, en la que habla de su amor a los pobres y de su repulsión a la oligarquía brasileña, a la que culpa de haber hecho el atentado y de haber creado numerosos problemas en sus gobiernos. El padre de los pobres. Este fue el apodo que las masas obreras y los pobres le dieron a Vargas, quien gracias a sus reformas en la educación, en la salud y en la seguridad social, además de reformas laborales y otras tantas reformas sociales, consiguió un mejoramiento en la calidad de la vida de las masas obreras, quienes por primera vez se vieron representados y quienes por primera vez recibieron atención de un dirigente brasileño. Vargas siempre mantuvo una política neutral en la Segunda Guerra Mundial hasta 1941, cuando rompió relaciones con Alemania, Italia y Japón, condenando los bombardeos de Japón sobre Estados Unidos. Muchas empresas importantes brasileñas y también internacionales, como por ejemplo Petrobras, son hoy lo que son gracias al piso
si se puede decir de esa forma, que Vargas puso mediante sus reformas a la industria y que permitieron que muchas industrias se erigieran como unas de las más grandes de la región. Finalmente, como dijo Vargas en su testamento, luchó por los pobres, luché por el pueblo. Es quizá el político brasileño que más se ha preocupado por las masas obreras y es por eso que se le apodó el padre de los pobres.